Vamos a orar. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos dio de vida. Gracias por cuidar de nosotros y porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros ahora al abrir tu palabra y que tu Espíritu nos enseñe, Señor, y nos haga vivir y que podamos ser un gran ejército para ti. Bendice eh, cada persona que está viendo este video, que está con nosotros orando en este momento. Sé con él, con ella y con su familia. Te pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos huesos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: ven espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bien, como pudimos ver en ese video, es la visión o una interpretación de la visión, eh, palabra por palabra, ¿no? En video y en audio, palabra por palabra, de lo que el profeta vio. El título de nuestro sermón hoy de este tema es El Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros estamos aquí abriendo la palabra de Dios en el capítulo 37 de Ezequiel. Y vamos a leer ahí hasta el versículo 9, hasta el versículo 10. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Estaban secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por cima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es interesante cómo es que el profeta vio esta visión. Los huesos estaban secos, secos, secos. No había nada de vida en ellos. Y estaban todos dispersos, separados unos de los otros. Y en ese valle, lleno de huesos, pero ni uno hacía un cuerpo. Estaban todos separados. ¿Será que esa es la condición del pueblo de Dios hoy? ¿Será que estamos secos? Acordémonos de que esto aquí, seco, significa que no hay nada de vida. Cuando hay huesos secos, no hay nada de vida, ¿verdad? Ya nada de las células de la parte de la médula está viva, no existe nada, no hay músculo, no hay nada. Y estaba no solamente secos, pero secos en gran manera, ¿verdad? En gran manera. Entonces, eh, dice aquí, ¿verdad? Que el profeta vio esa condición y él dice, y Dios le pregunta, ¿será que ellos pueden vivir? Y el profeta dice, solo tú, Dios, lo sabes. Ahí Dios le da el mandato al profeta de profetizar para esos huesos secos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los huesos comenzaron a se juntar. Ustedes vieron en el video que lo primero que pasó, que ocurrió cuando los huesos, cuando fue profetizado la palabra del Señor, lo primero que sucedió fue que los huesos comenzaron a juntarse unos con los otros, unos con los otros. Entonces, dice aquí, ¿verdad? En el versículo 7, vean, el versículo 7, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Y qué dice aquí? Eso fue la parte del versículo 7, ¿verdad? Ahora, vean, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Según la Biblia, nosotros sabemos en varios lugares, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero en otros lugares de la Biblia habla de que Pablo habla de que, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, 14, hablando de los dones, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y si la iglesia es el cuerpo y los miembros somos tú y yo y estamos muertos, no podemos hacer nada. La condición de la iglesia es que estamos como huesos secos. Estamos muertos, no tenemos vida. ¿Será que esa es la condición del pueblo de Dios hoy? ¿No será que vemos personas, miembros de la iglesia, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro, pero sin vida y separados unos de los otros? Hay mucha división. Entonces esa era la condición que el profeta ya había visto y Dios ya lo sabía. Por eso es que tenemos esa visión hoy. Y la visión se aplica para el pueblo de Dios en los últimos días, justamente antes de la segunda venida de Cristo. La buena noticia es que hay una solución. Cuando los huesos, los miembros separados unos de los otros en la iglesia, sin vida, estamos dentro de la iglesia, somos parte del cuerpo, pero estamos todos separados, muertos, sin vida. Cuando escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu de Dios puede venir y hacer la diferencia y traer vida. Pero vean, el primer resultado que hay cuando los miembros del cuerpo de Cristo escuchan la palabra del Señor, escuchan el mensaje específico para este pueblo justamente del tiempo del fin, es que lo primero es que los huesos comienzan a juntarse. Entonces hay una unión, una unidad evidente, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. El efecto es que cada miembro se junta con su miembro. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? En el 1 viene el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucede entonces a raíz de eso? La iglesia se unifica.
y comienzan a predicar en poder, con fuerza, con poder, ¿verdad? Y el evangelio entonces se esparce. Entonces el Espíritu de Dios es esencial para predicar el evangelio. Por eso es que nosotros predicamos, intentamos hacer tantas cosas para Dios en la iglesia y no vemos resultados. ¿Por qué? Es porque el cuerpo de Cristo en general, el cuerpo de Cristo que predica la segunda venida de Cristo, el cuerpo de Cristo que dice guardar los 10 mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo, estamos muertos. Estamos como huesos secos, separados unos de los otros. El Espíritu de Dios no está en nosotros. Quiero que entendamos esto, porque hay, hay muchos esfuerzos y todos son buenos. O sea, lo que Dios está haciendo en la iglesia aún es bueno, pero lo que Dios quiere hacer en la iglesia no es lo que estamos viendo. Por eso es que vemos iglesias donde los miembros están disminuyendo en número. Los jóvenes se van, los niños se van. Es porque una iglesia que está muerta, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede mostrar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, o sea, en singular, comienza con la palabra amor. ¿Se acuerdan? Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor. Y no es el amor tuyo o el amor mío, normal, que yo digo, pues yo te amo, y mi hermano, mi hermana, mi padre, mi mamá, mi hija. No, no es ese amor porque ese amor no es perfecto. Es un amor que hasta ese amor, por ejemplo, el amor que yo tengo por mi hija, hasta ese amor viene de Dios, pero no es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor abnegado totalmente, un amor proyectado afuera de Él. No es un amor egoísta que está buscando algo en retorno, sino que es el amor que se proyecta a los otros y que se da, se entrega y se sacrifica totalmente por los otros, por el cuerpo. ¿Entendemos? Por eso es que todos los esfuerzos de la iglesia de Dios en estos últimos días no son poderosos si no están llenos del Espíritu. ¿Y cómo es que nosotros podemos estar llenos del Espíritu? Hermano y hermano, no te sientas mal. Es la condición de la Odisea. No te sientas mal. Tus esfuerzos son válidos y son lindos a los ojos de Dios. Pero Dios quiere hacer mucho más en nosotros y es hora de que nosotros dejemos que Dios haga lo que Él quiere hacer. ¿Y cómo es que nosotros podemos vivir? ¿Cómo es que podemos tener el Espíritu? Primero comienza por un evangelista que predica. Predica este mensaje, la palabra de Dios. Este mensaje específico que Dios dio al profeta Ezequiel. Para su iglesia, para su cuerpo. Porque es la condición del cuerpo de Cristo. Allá en Apocalipsis capítulo 3 dice que nosotros estamos ciegos, desnudos y pobres. Yo creo que estamos un poquito vivos, ¿no? Pero la condición realmente es que estamos ciegos, desnudos y pobres. No vemos nuestra condición y realmente dentro de nosotros estamos como esos huesos. No hay amor. De hecho, Jesús había dicho que en el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que sucede cuando vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y no solamente afuera de la iglesia, más dentro de la iglesia. Nos desanimamos, levantamos muros. Somos expertos albañiles, ¿sabían? Somos expertos albañiles. Creamos muros entre nosotros y Dios no desea eso. Dios desea que seamos pescadores de profesión, pescadores de hombres y de mujeres, no albañiles que crean muros, pescadores que juntan los peces, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que estaba viendo Ezequiel? Él vio que su iglesia, el cuerpo de Cristo, en los tiempos del fin y a través de los tiempos, ha sufrido de este problema. Y nosotros estamos sufriendo de eso. Lo primero que Dios quiere hacer con su iglesia es derribar, destruir los muros de separación entre nosotros, los miembros, y unificar el cuerpo de Cristo en amor. Unificar el cuerpo
de Cristo en amor. Vean el versículo 7 nuevamente. Dice, cuando él profetizó, ¿verdad? Como él le fue mandado, hubo un ruido mientras él profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Entonces, hermanos, como la iglesia de Hechos, capítulo 2, lo primero que va a acontecer cuando la lluvia tardía caiga sobre nosotros. Bueno, yo podría hablar otro tema de eso, pero realmente la lluvia temprana tiene que caer primero, ¿verdad? Entonces, cuando acontece la lluvia temprana, que son chubascos, son lluvitas pequeñas, es que comienza a surgir el amor en nosotros, el amor de Dios. Nosotros comenzamos a vivir una vida abnegada por los demás, inexplicablemente, porque, saben, egoístas somos. Lo natural es retener lo que tenemos para nosotros. No es dejar fluir las bendiciones materiales y espirituales para los que nos rodean. No es eso. Egoístas somos. Entonces, nosotros, nuestra tendencia es cerrar nuestras manos, pero lo primero que acontece cuando caen esos chubasquillos, chubasquitos, ¿verdad? Chubascos o esas lluvitas temprana del Espíritu de Dios, es que comenzamos a tener frutos pequeñitos de amor. Aquí y allí vamos comenzando a ejercer y a practicar las virtudes de Dios. Y el amor va a fluir poquito, poquito, más va a fluir. Y así vamos a poder hacer obras abnegadas. Y ahí, entonces, estamos preparando nuestro corazón para la lluvia tardía. Vean, cada hueso, dice aquí que se juntaba con cada hueso. Cada miembro en unión con su hermano y con su hermana, usando sus dones y sus talentos para cumplir la misión que Dios nos da. Mas el Espíritu de Dios, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios también es comparado analógicamente en la palabra como fuego, ¿verdad? El fuego que descendió. ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 2? Eran como lenguas de fuego. Entonces, eh, vamos a ver en Efesios 4:30, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Efesios 4:30. Nos dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros podemos entristecer al Espíritu de Dios. ¿Saben cómo, hermanos? Cuando el Espíritu Santo quiere ese chubasquillo, esa lluviecita pequeña, ¿verdad? Quiere que caiga sobre nosotros. Nosotros no queremos. Nosotros nos rebelamos contra eso. Cuando nosotros vemos realmente que el Espíritu está tratando de hacer algo por nosotros, estamos entristeciendo al Espíritu cuando decidimos rebelarnos contra eso, cuando decidimos no hacerlo, cuando cerramos nuestra voluntad a lo que el Espíritu quiere, que es claro, que es revelado. Entonces, hermanos, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Ahí el fuego va apagándose poco a poco. Vea, si continuamos en esa actitud de entristecer al Espíritu de Dios, si usted y yo hemos vivido eso, si lo hemos vivido, entendemos claramente, ¿verdad? Que no debemos de hacerlo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos perdone primero y que nos ayude a no cerrar nuestra voluntad a Él. Vea lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19, versículo 19. Dice lo siguiente: no apaguéis al Espíritu. Si continuamos en esa actitud, eventualmente vamos a apagar al Espíritu. Va a extinguirse. Ya no vamos a escuchar la voz de Él. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios es necesario para nosotros tener el fruto del amor que nos va a unificar como cuerpo. Y vamos a poder entonces con poder hacer lo que Dios desea, que es llevar poderosamente el último grande pregón. Y entonces Jesús poder volver. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? ¿Cuál es la solución? Vean en Efesios, capítulo 5, otra vez a Efesios, capítulo 5, hago ahora el versículo 18.
dice, no os embriaguéis con vino, lo cual también puede ser doctrina, ¿verdad? Símbolo. En lo cual hay dos solos disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo importante de esto aquí, el contexto era vino, ¿verdad? Pero vino puro, jugo de uva. Entonces, Dios no quiere que ninguno se embriague con vino puro. O sea, tenemos que cuidar, ¿verdad? La temperancia, el dominio propio de lo que consumimos. Pero también estaba hablando ahí de doctrina. Tenemos que cuidar de estar buscando doctrinas aquí, doctrinas allá. Eso no es importante. ¿Qué es lo más importante? Obviamente, el Espíritu de Dios, ser llenos de Él, porque cuando Él nos llena, la doctrina sana y pura va a ser la doctrina que nosotros vamos a buscar, porque eso es lo que Él desea. Vamos a hacer la voluntad de Él. Entonces, ser llenos del Espíritu, en vez de entristecer el Espíritu y apagar el Espíritu, ¿verdad? Porque si entristecemos el Espíritu una y otra vez constantemente, eventualmente el Espíritu ya se aleja. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios, él tiene el carácter de Dios y Dios es amor y Él no fuerza la voluntad que Él ya te dio libre, la libertad de escoger. Él no va a forzarte ni obligarte. Entonces, eventualmente cuando tú decides y vas entristeciendo el Espíritu, eventualmente vas apagando el Espíritu. Entonces la solución, hermanos, no es entristecer el espíritu, no es apagar el espíritu, es ser llenos del espíritu. Más, ¿cómo es que podemos ser llenos del espíritu? Veamos aquí. Ustedes saben que el Espíritu Santo de Dios también es comparado en símbolo a una paloma, ¿verdad? No es que es una paloma, no es. El Espíritu de Dios es una persona de la Trinidad, de la deidad, ¿verdad? Es la tercera persona. Entonces, Él es Dios. Dios el Espíritu Santo. Ahora, él se compara con figuras para poder entender humanamente la acción del Espíritu. Dios dio varias figuras, el fuego, la paloma. Vean, a mí me gusta de correr. A mí me gusta de correr y yo corro en la plaza que está cerquita de aquí, alrededor. Y las veces cuando estoy corriendo, me doy cuenta y percibo, he percibido ya de dos personas, ¿no? Que han colocado un poquito de maíz triturado en harinita, bien finito, y lo pone en las esquinas de la plaza. He visto hasta en tres esquinas de la plaza que han puesto. Entonces, ¿qué ustedes creen que acontece? ¿Qué sucede cuando ellos ponen eso ahí? Pues yo voy dando vueltas y estoy observando. Pues se llena de palomas y de pajaritos. Ahí vienen a comer. Y yo cuando estoy corriendo, pues inevitablemente pues se espantan, ¿verdad? Bueno, como esa analogía, como esa imagen, podemos nosotros hacer. Cuando usted coloca ese alimentito, los pajaritos vienen y comen. Entonces, así también podemos aplicarlo a la vida espiritual. ¿Cómo es que podemos colocar alimento para que el Espíritu de Dios venga? Él no es una paloma, pero es una persona. Entonces, Él quiere morar en nuestro corazón. Pues debemos de hacer que nuestro corazón tenga las condiciones para el Espíritu querer morar en nuestro corazón. Porque, vean bien, el Espíritu Santo de Dios no va a obligarte y tampoco no va a querer estar en un lugar que no es bienvenido. ¿Está bien? Y si somos rebeldes y nos rebelamos contra su voluntad, entonces Él no va a querer estar. Yo diría que hasta el Espíritu Santo tiene miedo cuando nosotros nos rebelamos contra Él, contra su voluntad. ¿Sabe? El Dios del universo tener miedo de un ser humano. Mas piensa ahí, si el amor es amor puro y hay rebelión aquí en mi corazón, pues él no va a querer estar ahí. Él no va a sentirse bien. ¿Entiende? En términos humanos, eso es lo que sucede. Entonces, debemos de hacer que el corazón tenga las condiciones aptas para atraer al Espíritu, para que el Espíritu se sienta
bienvenido en nuestro corazón y Él pueda morar. ¿Sabe? No sé lo que es que tú tienes que hacer. Y Dios me dice a mí lo que yo tengo que hacer, las cosas que yo tengo que hacer para que el Espíritu quiera estar en mi corazón. Si tengo que parar de hacer una cosa, si tengo que parar de hacer otra cosa, no sé, pero yo tengo que hacer lo que el Señor me muestra. Y Él va mostrando poco a poco, va a ir mostrándome poco a poco las cosas que yo tengo que hacer para que Él pueda morar en mí. Pero lo primero es, yo tengo que desear. Mi voluntad tiene que estar abierta y yo tengo que clamar. ¿Saben? En las mañanas, en las madrugadas, debemos de pasar tiempo a solas con Dios. Es necesario, hermanos, poder pasar tiempo a solas con Dios, conocer a Dios, buscar, clamar, nos arrepentir de nuestros pecados y llorar a las veces, pero pedirle al Espíritu que nos perdone y que venga y more en nosotros, nos ayude con ese problema que tenemos, si es rebelión, si es, eh, si es heridas de hermanos en la iglesia, si hemos hablado mal de la iglesia, ¿me entienden? No sé, pero Dios te va a mostrar. Y arrepentido de eso, cuando estamos arrepentiéndonos de eso, de esas cosas, estamos entonces creando un ambiente agradable para el Espíritu poder venir y hacer la obra de limpieza en nuestro corazón y de transformación. Y el primer resultado es el fruto del Espíritu, que es amor, el amor divino. ¿Cuál es el título de este tema? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y quién fue que dijo eso? Vamos ahí a Isaías 61. Isaías 61, versículo 1. ¿Ok? Vean, el profeta Isaías, tanto como el profeta Ezequiel, vio, ¿verdad? Eso aquí. Y él lo escribió y lo dejó aquí para nosotros. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Vamos a leer un poquito más. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar los enlutados. Vean, vean lo que Dios está haciendo aquí. Él quiere consolar los enlutados. Hay un cambio, hay un intercambio de algo malo, ¿verdad? Que está sucediendo en la vida de esa persona por algo bueno. A ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Ven? Gloria en lugar de ceniza. Aceite, óleo de gozo en lugar de luto. Miren ese intercambio. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Los que están angustiados, traer alegría al corazón de ellos. Gozo, traer a los que están en luto. Esperanza para ellos. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Queridos, eso es lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Cuando el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, nosotros seremos árboles de olivos que darán fruto y aceite, bálsamo de cura para este mundo, para los que nos rodean. Estaremos haciendo las obras de Jesús. Vean, porque eso ahí, ¿quién más fue que dijo eso ahí? Fue Isaías originalmente, pero vamos a ver ahí en Lucas capítulo 4, versículo 18. 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar, ¿verdad? Aquí el 18, que me perdí, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién fue que habló eso? Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos la sinagoga estaban en eso. Fue Jesús. Jesús mismo, en forma humana, el Hijo de Dios, o sea, Dios Hijo, en forma humana, dijo estas palabras. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿verdad? También nosotros nos acordamos de aquel momento en que Juan el Bautista quería saber, ya en la cárcel,
¿verdad? Estaba angustiado y quería saber si Jesús era realmente quien iba a libertar a Israel. Porque Juan también tenía la visión de los discípulos, de un reino temporal en aquel momento. Pero Dios, Jesús, en su misericordia le mandó un mensaje de ánimo para él y le citó este versículo, ¿verdad? Entonces, ahí ellos estaban viendo, observando que Jesús estaba cumpliendo la profecía. Pero vean, cuando tú y yo nos ponemos en la posición de arreglar nuestro corazón de manera que sea agradable al Espíritu, el Espíritu va a morar en nosotros y el amor de Dios, el fruto del Espíritu, que es amor, después viene lo demás, pero el amor es lo primordial, el amor que es de Él, no el amor nuestro. Ese amor va a hacer que nos juntemos, nos unamos como iglesia. Y la iglesia va a tener entonces una transformación, va a ser reavivada, reavivada, ¿verdad? Y entonces vamos a cumplir la misión con poder, porque el amor de Cristo estará en nosotros, vamos a estar juntos, unidos. Y en frente de tantos desafíos vamos a llevar el mensaje con poder y las personas van a ver eso en nosotros y van a entrar entonces a las filas del Cordero. Vean, Jesús dijo que nosotros haríamos las mismas obras que Él. Entonces, esa profecía también se cumple en ti y en mí. Se puede cumplir. Nosotros podemos hacer las mismas obras que Jesús quiere ver. Vamos ahí en Juan, ¿verdad? Juan 14:12. Juan 14:12. Vean lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aunque mayores hará porque yo voy al Padre. Vean, cuando Jesús fuese para el Padre, él iba a hacer ¿qué? ¿Iba a dejar los huérfanos? No. En el contexto de esos 3 capítulos, el 14, el 15 y el 16, Jesús está diciendo, voy a enviar el Consolador. Entonces, cuando Jesús va para el Padre, ¿viene quién? El Espíritu Santo, el Consolador. Y ahí vamos a hacer mayores obras que Jesús. ¿Por qué? Porque no es solo un Jesús haciéndolas. ¿Saben? Es el cuerpo de Cristo, millares, el ejército revivificado, el Espíritu de Dios dando vida a todo el cuerpo de Cristo y nosotros teniendo a Cristo en nosotros, viviendo a través del Espíritu. Y a través de Cristo, las obras de Él las daremos, pero en número mayor, en mayor potencia y en mayor cantidad. Entonces, ahí es donde la luz brillará en las tinieblas de este mundo y el fuerte pregón será llevado a cabo. Y entonces el fin vendrá, el fin vendrá. Hermano y hermana, queremos ir para el cielo. Usted tiene hambre, tiene sed, usted necesita del Espíritu. ¿Cómo es que nosotros podemos ser saciados? Vamos allá en Isaías 55, versículo 1 al 11. Ve aquí. A todos los sedientos, venid a las aguas. Nosotros sabemos que las aguas también es un símbolo del Espíritu Santo. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. ¿Con qué? Sin dinero. Venid, comprar sin dinero y sin precio. Vino y leche. ¿Entienden? Vino y leche. Los dos simbolizan doctrina. Leche, alimento, la palabra. Pedro lo usó en analogía. Pablo también lo usó. Leche y vino, alimento espiritual. ¿Qué es lo que le falta a estos huesos secos? ¿Entienden? Venir, comprar. ¿Y cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Porque el evangelio fue pago en la cruz. El precio tuyo y el precio mío ya fue pago. Entonces, dice aquí el profeta, ¿por qué que gastan dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no se hacía? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. ¿Entienden el lenguaje de Isaías en comparación con el lenguaje de Ezequiel? Oíd palabra de Jehová a estos huesos secos. ¿Y qué? Y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios.
con vosotros haré pacto eterno, las misericordias firmes de David. Isaías 41:18. 41:18. Vean, en las alturas abriré, ¿qué? Ríos y fuentes en medio de ¿qué? De los valles. ¿Abriré dónde? En el desierto, donde están los huesos secos. Estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Esa es la promesa del Señor. Pero nosotros tenemos que clamar todos los días, de mañana, de madrugada, buscar y pedir a Dios que haga esto en nosotros. Usted y yo. ¿Verdad? Nosotros somos parte, somos miembros del cuerpo de Cristo y Él está deseoso de que hagamos esto, porque a nosotros hacer esto, entonces Él puede venir, porque el mensaje será llevado con poder y ya el mundo será convencido de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a clamar. Dios está esperando por ti y por mí para que esto suceda. Vamos a concluir nuestro tema de hoy con el último versículo, Ezequiel, que fue el primero, 37. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos. Estaban, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Y qué dijo él? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Que Dios cumpla eso en ti y en mí hoy. Vamos a comenzar hoy a clamar y a pedir, a hacer un hábito de pasar tiempo con Dios todas las mañanas para Él nos dar más de su espíritu. Hermano y hermana, tú y yo somos vasos, vasos. El tamaño de nuestro vaso espiritual es diferente. Puede ser que mi vaso sea pequeñito y el tuyo sea más grande, pero tanto el vaso pequeño como el grande puede ser lleno del espíritu. ¿Y saben qué? La buena noticia es que mi vaso pequeñito puede aumentar, porque mientras el espíritu va llenándome de él, él va también capacitando mi cuerpo, mi espíritu, para poder tener más de él. ¿Quieres tú hoy ser lleno o llena del Espíritu Santo de Dios para acabar la obra? Vamos a orar. Señor Dios, aquí estoy con mi hermano, mi hermana, tu hijo, tu hija, que están orando conmigo. Bendíceles, Señor. Estamos queriendo que tú vuelvas, pero antes de que tú vuelvas, Señor Jesús, necesita ocurrir algo, un cambio drástico en tu iglesia. Estamos muertos, secos, sin amor, sin tu espíritu, intentando de hacer tanto para ti, pero secos. Ayúdanos, Señor. Por favor, Espíritu Santo, perdónanos por rebelarnos contra ti tantas veces. Perdónanos, Señor, por no dejar que tú hagas tu obra maravillosa. Ayúdanos a poder dejar que tú la hagas. Mora en nosotros, vive en nosotros, llénanos de ti y llénanos de tu amor. Que podamos dejar que el fruto del Espíritu, de ti, Señor, de tu Espíritu pueda aparecer en nosotros. Primero pequeño y después grande. Por favor, llénanos, ayúdanos, Señor, a buscarte todas las mañanas. Bendice a esta persona, a este hermano, a esta hermana, y llénanos de tu poder. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.